gran número de pensadores musulmanes y sabios de 41 países han participado en la edición número 37 de la Conferencia de la Unidad Islámica en Teherán. Entre otros objetivos, este evento, que se realiza anualmente, tiene como propósito crear unidad y solidaridad entre los musulmanes, mientras se reflexiona en lo necesario para resolver los problemas del mundo musulmán como una sola nación. A propósito, el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, ha marcado la pauta con la importancia de seguir la resistencia en cuanto a la defensa de Al-Quds y la causa palestina, y estar alerta a los intentos de la entidad sionista de normalizar lazos con algunos estados árabes. Eso y más lo debatimos a la luz de los hechos en la región, acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dari Pérez Díaz, buena semana, así iniciamos. Teherán acogió el domingo la 37ª Conferencia Internacional de la Unidad Islámica, a la que asistieron centenares de pensadores y figuras políticas y culturales internacionales para abordar las cuestiones más importantes del mundo islámico. Durante su intervención en la ceremonia de apertura, el presidente de Irán calificó la liberación de Al-Quds y Palestina como la cuestión más importante del mundo musulmán. En esta línea denunció las tentativas de acercamiento entre estados musulmanes y el régimen de Israel, atribuyéndolo a la voluntad de países fuera de la región como Estados Unidos. شاخص در سیر ارتجاعی و قهرگرایی است برای هر دولتی و هر مسئولی در هر جایگاه. چرا؟ چون خواست بیگانگان این عادی سازی. Según Raisi, la única estrategia que funciona ante las intimidaciones enemigas es la resistencia. راه در مقابل دشمن تسلیم و سازش نیست، بلکه ایستادگی و مقاومت در مقابل دشمنه. اون که دشمن رو وادار به عقب نشینی میکند. Por otro lado, el mandatario persa se refirió a la guerra híbrida lanzada por Occidente para sembrar discordia entre los musulmanes. Ante tales complots, apeló a la unidad y resistencia. جنگ ترکیبی دشمن، جنگ رسانه‌ای، جنگ روانی، جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی. در مقابل این جنگ ترکیبی راهکار وحدت، انسجام. Raisi llamó además al mundo musulmán a esforzarse más por cambiar el actual orden mundial dictado por el mundo occidental, algo que tildó de injusto. مسلمانان و جهان اسلام باید در نظم نوین و به هم ریختن نظم ناعادلانه فعلی و ایجاد یک نظم عادلانه در جهان جای خود را پیدا کند. نظمی که بر پایه عدالت شکل بگیرد. جایگاه جهان اسلام و امت اسلامی در این نظم نوین جهانی جایگاه بسیار مهم و حساسی است. De hecho, el propósito de la Conferencia Internacional de Unidad Islámica es crear unidad y solidaridad entre los musulmanes para resolver los problemas de los musulmanes en momentos en que está aumentando la islamofobia y las profanaciones en países occidentales. Allí teníamos entonces parte de lo que fue este discurso del presidente de Irán en un evento tan importante para el mundo musulmán como esta Conferencia de la Unidad Islámica que se realiza todos los años. Gracias a nuestro equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas. Hoy estará con nosotros Maximiliano Esbarbiosuna, analista internacional, periodista. Nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Y también nos va a aportar en el análisis Mahmoud Aida, analista internacional, experto en asuntos islámicos desde la ciudad de Tucumán, también en Argentina. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Gusto saludarte a esta hora, Maximiliano, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí.
Y bienvenido como de costumbre al programa. Mahmoud, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Dani, gracias a Dios, todo muy bien, un gran saludo. Bueno, yo quiero iniciar precisamente contigo y con esa visión como un experto pues en el área de asuntos islámicos. Bien sabemos que esta conferencia internacional de la unidad islámica, la número 37, no se acaba de llevar a cabo acá en la capital iraní. Partamos de este evento que reúne, ¿no?, a tantos pensadores del mundo musulmán y expertos islámicos. ¿Qué tan necesario, Mahmoud, se hace un evento de esta magnitud en los tiempos que afronta la comunidad musulmana y qué impacto pudiéramos calcular dejan este tipo de conferencias y debates? Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, buenas tardes. Primero, un saludo a toda la comunidad islámica internacional por la llegada del día del nacimiento del profeta Muhammad, que la bendición y la paz de Dios sea con él y con su descendencia. Una fecha extremadamente importante para el mundo, islámico, ¿sí? Con respecto a esto, primero tenemos que decir que esta semana de la unidad se realiza por un decreto de Imam Khomeini, que la paz de Dios sea con él, ya que los musulmanes estaban en un momento desunido en cuanto a la fecha del nacimiento del profeta. Nuestros hermanos de las escuelas sunitas decían el 12 del mes de Rabiul Awwal, y los musulmanes chiitas decían el 17. Entonces Imam Khomeini, con una visión muy clara, muy profunda, declaró estos 5 días de diferencia como la semana de la unidad entre los musulmanes, ¿sí? Allá por el año 79-80, si mal no recuerdo, y a partir de ese momento se realizan este tipo de conferencias que son realmente extremadamente importantes, no solamente para el mundo musulmán, sino para el mundo en general, ¿sí?, para todo el planeta. Estas son extremadamente importantes porque en estos días de reuniones, de encuentro entre los musulmanes, se analizan las situaciones de los musulmanes en cada uno de esos países. Se ha evitado, gracias a esta conferencia, muchos enfrentamientos que por ignorancia en el mundo musulmán llegaban en algún momento a enfrentamientos que tomaban la vida de los musulmanes, ¿sí? Esto, gracias a Dios, se ha evitado, a pesar de algunos esfuerzos de algunos sectores extremistas dentro del mundo islámico. Pero esta conferencia tienen un gran impacto en el mundo islámico, ya que el mundo islámico se ha llegado a dar cuenta de que el otro musulmán, por la forma de rezar o por la forma de tener algún apego hacia la familia del profeta, no es su enemigo, sino es su hermano, ¿sí? Sí. También depende mucho cómo estos sabios transmiten lo que ven estos días en las conferencias estas que se realizan todos los años, cómo transmiten a sus fieles, a la gente de los países donde va dirigida. Yo espero que este trabajo sea sincero de todos estos sabios, estos religiosos, estos pensadores, y lo estamos viendo. Los frutos, después de más de 30 años, se ven en el mundo islámico, ¿sí? Y a ese punto precisamente voy con Maximiliano, hablando sobre la unidad. Además, pues el título, y no por casualidad, de este evento, una de las sentencias más claves, Maximiliano, del presidente Raisi, ha sido la siguiente, lo cito: la característica más importante del enemigo es que está en conflicto con la unidad de la comunidad islámica. Y yo te pregunto, conforme han ido pasando los años y frente a las guerras, injerencias, ataques de Occidente y del régimen israelí a muchos de estos países del eje de la resistencia, ¿crees que se ha visto el efecto de haber comprendido el mensaje de la unidad de la umma islámica, de la comunidad musulmana? Sí, yo creo que en parte sí, no se refleja quizás a nivel de las altas esferas, de los liderazgos, porque sigue habiendo gobiernos en países musulmanes que son no solo colaboracionistas, sino estrechos aliados de Estados Unidos, de Israel, y siembran la división entre el mundo musulmán y entre la umma islámica, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel
del ciudadano común, del pueblo. Yo creo que esto existe una conciencia de unidad, pero ya si vamos a los gobernantes o a las altas esferas de poder, hay una alta heterogeneidad de gobiernos. Sin ir más lejos, el gobierno de Azerbaiyán colabora con el gobierno de Israel en materia de seguridad, y es un país que está limítrofe con Irán, tuvo una guerra hace poco con Armenia. O sea, es decir que hay muchos gobiernos que están que no garantizan esa unidad del pueblo musulmán en su conjunto, sino que todo lo contrario, la van minando de a poco por intereses propios, ¿no? Intereses propios de esas altas esferas que no reflejan, por ejemplo, lo que siente el ciudadano. Un ejemplo es el inminente acuerdo entre Arabia Saudita e Israel, que algunas encuestas indican que solamente el 2% de la población saudí está de acuerdo con ese acuerdo, con ese pacto. Sin embargo, el gobierno sigue adelante. O sea, la unidad musulmana existe, pero entre los gobernantes hay mucha discordia y muchos intereses encontrados, ¿no? Un desafío, en definitiva, para seguir allí afrontando. En esta misma línea, Mahmoud, regreso contigo y vuelvo a traer a colación otra de las citas del mandatario. Confrontar al enemigo no pasa por el camino de la reconciliación ni de la rendición. Reitero, esto lo ha expresado el presidente Raisi. ¿Cómo se enfoca, Mahmoud, la estrategia de la unidad frente a los adversarios hoy? ¿Se puede incluso decir, cómo lo ves tú, que esa arremetida continua y en incremento del régimen israelí contra Al-Aqsa, por ejemplo, contra los territorios ocupados e incluso contra el Golán sirio y desde las fronteras con el Líbano, todo eso es una señal, ¿no?, de que están perdiendo frente a esa unidad del eje de la resistencia particularmente? Bueno, yo creo que la estrategia de la unidad de los musulmanes es extremadamente importante, como lo ha dicho Maximiliano. Los gobiernos quizás siembren la discordia entre los musulmanes, pero un 2% ante toda la población de Arabia Saudita, de los árabes del Hijaz, para decirlo correctamente, no Arabia Saudita, el árabe del Hijaz, es un 2% frente al 92% de la población. Yo creo que si con estos actos de estas conferencias de la unidad entre los musulmanes, los pueblos toman conciencia, los gobiernos creo que van a ir cediendo, y está en manos de los pueblos voltear a los gobiernos que no sean justos, los gobiernos que no sigan el camino de la unidad. Por supuesto, como lo dijo el presidente de Irán, el camino de la reconciliación y la rendición ante el enemigo es imposible e islámicamente no está permitido. Por supuesto que también el régimen genocida y criminal de Israel yo siempre lo digo, lo vengo diciendo hace mucho, está en una etapa terminal, en una etapa terminal de una grave enfermedad. Se está pudriendo por dentro, y desde hace ya varios años que perdió la guerra en el Líbano, perdió la guerra en Siria, está muy débil, y por supuesto que va a hacer lo posible por hacer el mayor daño que pueda, pero la unidad entre los musulmanes, que lo vemos en el eje de la resistencia, por supuesto que lo vemos, la unidad está dando sus frutos. Falta que se sumen algunos pueblos y algunos países. Yo creo que muy pronto vamos a ser testigos de el triunfo y el éxito de esta unidad. A ver, siguiendo con otro de los puntos, otro de los tópicos enfocados por el presidente Raisi y Maximiliano en el marco de los llamados acuerdos de Abraham del régimen israelí con el apoyo de Washington, vimos esa llamada normalización de lazos entre algunos estados árabes y la entidad sionista, y aún suenan vientos de pretensiones de Israel porque eso suceda con otros estados más. Ya tú en el apartado
apartado anterior, pues hablabas un poco sobre esa posibilidad con Riad. Pero te pregunto, no, por un lado, esa alerta que hace el presidente Raisi sobre este acercamiento a los sionistas y que más bien podría llevar al declive, así lo ha dicho, a esos gobiernos de países islámicos, ¿cómo debe ser tomada? No, en principio, en base a cuáles actores primordialmente, y si crees que luego de ese deshielo entre Arabia Saudí e Irán podría estarse a las puertas definitivamente de alguna otra normalización con algún Estado árabe y Tel Aviv por esa aparente desesperación, ¿no?, del adversario sionista. Bueno, yo creo que el acuerdo entre Irán y Arabia Saudita fue muy positivo, primero para pacificar la región. Recordemos que la guerra de Yemen dependía de este enfrentamiento, también la guerra en Siria, las tensiones internas en Líbano, incluso en Irak, dependían del desacuerdo entre Irán y Arabia Saudita. Es algo que es una estrategia que tejió China. Ambos países son aliados de China, les venden hidrocarburos y tienen un comercio fructífero con China, pero sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo con que Israel esté cada vez más débil. Al contrario, creo que en el mundo árabe principalmente, no digo el mundo musulmán, pero el mundo árabe va avanzando y los países árabes, los gobiernos a los que me refería anteriormente, que quizás no reflejen la opinión popular, la opinión de sus propios pueblos, están tejiendo alianzas con Israel, dejando de lado a los palestinos, sin importarles su suerte, porque Arabia Saudita siempre condicionó cualquier acuerdo con Israel a que Palestina alcanzara un Estado conforme a las fronteras de 1967, algo que hoy en día es impracticable. Ni siquiera Arabia Saudita pide que Israel le dé tierras a cambio o alguna otra prebenda. Yo creo que los palestinos van a quedar una vez más marginados. Arabia Saudita en este momento va a sacar provecho de la tecnología nuclear que le dé Estados Unidos, del acuerdo de armas, acuerdos defensivos haciendo maniobras militares propias, todo eso a cambio de rubricar un acuerdo con Israel. Ahora, esto fortalece a Israel, sí. Sí, Maximiliano, brevemente, aún tú dices que no estás de acuerdo con esa debilidad del régimen israelí, aún cuando estamos viendo lo que está sucediendo a lo interno del gabinete y de sus autoridades. Exactamente, Israel tiene un problema interno, no externo. El problema interno es que ya se ha tenido que volcar muy a la extrema derecha para sostenerse el presidente Netanyahu, incluso a los que representan a los colonos, a los ocupantes de los territorios palestinos en Cisjordania, para poder controlar el poder judicial. Ese es el principal debilidad de Israel es interna, pero a nivel externo yo creo que se está fortaleciendo por los acuerdos que firmó con Marruecos, con Sudán, con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, ya los tenía con Jordania, con Egipto, y ahora lo está por firmar con Somalia y Arabia Saudita. Es decir, se está fortaleciendo en el mundo árabe a costa de los palestinos, porque no ponen los derechos palestinos sobre la mesa como tanto han profesado varios gobiernos. Entonces se benefician porque tienen acuerdos y prebendas que les da Washington, pero la principal debilidad israelí no es externa sino interna, como bien decías. A ver, Mahmoud, observando pues en definitiva el panorama actual en la región, ¿cómo ves en la balanza esa guerra híbrida denunciada por el presidente iraní? Una guerra que no solo, recordemos, consta del campo de batalla, sino en lo económico, en lo mediático, en lo psicológico y en los intentos del terrorismo de volver a tomar terreno en la zona. A ver, en una guerra se debe conocer al enemigo, primero diferenciar al enemigo, conocer las estrategias del enemigo, el potencial del enemigo, y también conocer el potencial, los amigos y cuáles estrategias se deben aplicar por parte de la otra parte en la guerra, ¿sí? Yo creo que en este momento la República Islámica de Irán ha llegado a una etapa en que conoce muy bien a sus enemigos, conoce muy bien sus estrategias, y bien lo ha dicho el presidente Raisi, en el campo económico, en el campo mediático, en el campo psicológico, y está actuando en consecuencia para evitar los daños que esta guerra pueda producirle a la República Islámica y al mundo islámico en general, ¿sí? Ya hemos visto que
que una guerra abierta contra la República Islámica de Irán no ha dado resultado, en Siria tampoco ha dado resultado, en el Líbano tampoco ha dado resultado, en Irak ha fracasado también ese tipo de guerra abierta. Entonces la guerra híbrida yo creo que se está desarrollando, pero se conoce las estrategias, se conoce al enemigo y por sobre todas las cosas se conoce el potencial que el eje de la resistencia tiene. Por lo menos en esos países que conforman el eje de la resistencia, yo veo muy pero muy lejano que el terrorismo pueda volver a actuar como lo ha hecho en Siria o como lo ha hecho en Irak. Quizás algunos atentados, algún daño puedan hacer, pero muy alejado, muy poco común, poco normal, ¿sí? Pero una guerra como en Siria o en Irak yo creo que es imposible. El eje de la resistencia, los países que conforman el eje de la resistencia conocen bien a su enemigo, conocen bien las estrategias y yo creo que están muy bien preparados para prevenir una oleada terrorista nuevamente en sus territorios. Ahora, bueno, pasando a un punto antes de que el tiempo se nos agote, Maximiliano, ya en la recta final del programa, quiero referirme al nuevo orden mundial al cual también se refirió Raisi. Los musulmanes y el mundo islámico deben desempeñar un papel influyente en la creación del nuevo orden mundial, justo así lo dijo. ¿Qué papel, precisamente a tu consideración, está jugando hoy ese mundo musulmán en este sentido, cuando por ejemplo vemos un desarrollo y un auge del sur global, un Irán entrando en importantes escenarios de integración regional e internacional y una promisoria nueva ruta de la seda que, bueno, transita por la región hasta China, convertida, como bien lo vemos hoy, en toda una potencia mundial? Exactamente, yo creo que el presidente Raisi vislumbra lo que es la unión del sur global, por eso permitió y firmó el tratado de adhesión a los países BRICS, ¿no? Con alianzas con India, con China, con Rusia, con Sudáfrica, con Brasil. Yo creo que el camino es ese, es separarse un poco de las potencias occidentales y conformar ejes de resistencia, no solamente militar, sino también política, diplomática, financiera, comercial y económica con los países del sur global. Tender puentes de todo tipo hacia sus pares de lo que antes se conocía como el movimiento de no alineados, que hoy, después de la Guerra Fría, se conoce como este nuevo resurgir multipolar del sur global, que yo creo que encabezan principalmente los países de los BRICS, ¿no? Y yo creo que Irán y varios países del sur global, incluso del mundo musulmán, están en este camino. Por eso también China permitió la firma del acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, que es muy positiva para la región, pero también para el conjunto de los países del sur global. Así que yo creo que ese es precisamente el camino que indicó el presidente de Irán, Raisi. A ver, Mahmoud, me queda escaso minuto para cerrar, interpretando otro de los puntos de los que habló el mandatario, la profanación a los símbolos sagrados del Islam, como por ejemplo el Corán, también en algunos países la vestimenta de las mujeres musulmanas. ¿Crees que hay un temor hoy por hoy de potencias occidentales, sobre todo de perder su hegemonía, su dominación ante esos espacios ganados por los países musulmanes y las relaciones que estos puedan tener con otros continentes, y eso quizás está llevando a la profundización de pues la islamofobia? ¿Cómo lo ves, para cerrar? Por supuesto que todo este espacio que ha perdido el mundo occidental, el mundo colonialista o imperialista, lo lleva a tomar medidas extremas que no dejan de ser medidas muy incoherentes para la estrategia que ha aplicado durante mucho tiempo este sector del mundo, ¿sí? Para su dominación sobre otros países. Yo vuelvo a insistir, son estrategias desesperadas que buscan ofender a los musulmanes, buscan exacerbar el sentimiento de los musulmanes, pero hasta ahora no, para pretender un ataque o iniciar una guerra, un conflicto, ¿sí? Hasta ahora no lo han logrado, pero eso es una muestra de la debilidad de los países a ver, si vamos a ver el punto de vista militar y político, no son países débiles, pero sí en cuanto a sus estrategias, en
contra del mundo islámico, ¿sí? Yo creo que son estrategias muy bajas que no van a llevar a que todo se vuelva en contra de ellos. Allí seguimos el pulso de los acontecimientos. Gracias, Maximiliano, gracias, Mahmoud, por acompañarnos el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Allí el panorama. Lo cierto es que, bueno, este espacio para la unidad islámica está organizado por el Foro Mundial para la Proximidad de las Escuelas de Pensamiento Islámicas, con sede acá en Irán, y además se presentaron 15 libros escritos sobre la cuestión de la unidad. Cerramos este tema. Mañana nos vamos con más análisis. El discurso de Seyed Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah del Líbano, a propósito del panorama regional. Les esperamos en un nuevo capítulo de Detrás de la Razón. Cuídense mucho.